momentos la diapositiva con la que vamos a iniciar este curso, ¿no? A ver. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de dos temas muy, muy vinculados. A nosotros los peruanos nos dicen que somos muy creativos, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿sí? Pero nos dicen que también somos innovadores, o es lo mismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún voluntario? Adelante, por favor, esta es nuestra clase número 1, así que para conocernos un poquito, ¿qué piensan? ¿Somos los peruanos creativos? ¿Alguien que quiere intervenir? Sí, dicen por ahí, ¿no? Muy bien. ¿En qué somos creativos? Muy bien, Hernán dice sí, por supuesto. Esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Bueno, somos creativos en diferentes cosas, dicen, ¿no? En la comida, cocinamos muy bien, somos emprendedores, creamos nuevas alternativas de negocio. La pregunta es, ¿somos innovadores también? Juan Pedro, buenas noches, nos dice, somos creativos y emprendedores. Perfecto, Juan Pedro, yo también estoy de acuerdo, somos muy creativos y somos muy emprendedores. Eso yo comparto, esa opinión. La pregunta es, ¿somos innovadores también? ¿Ustedes qué creen? Hernán dice innovadores no mucho. Muy bien, interesante. Hay una posición que duda, ¿no? ¿Y si somos innovadores? ¿Alguien más? ¿Por qué no somos innovadores? A ver, una idea suelta. ¿Por qué creen que no somos innovadores? Y si somos creativos. Roberto dice, no mucho, ya que no hemos generado nuevo conocimiento. Muy bien, interesante, gracias Roberto. Ya, el tema del conocimiento por un lado. Alejandra, los peruanos somos innovadores, solo que nos falta ser constantes. Interesante, la constancia, no somos muy perseverantes. Es interesante poder tener estas aproximaciones a estos dos conceptos claves que son promovidos por parte de todas las redes emprendedoras en el mundo. Hay simposios, reuniones, foros que se titulan Creatividad e Innovación, ¿no? Dos aspectos importantes. Uno no existe sin el otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Creativos, dice Daniel, para facilitar las cosas y agilizarlas. Lo innovador usualmente suele ser opacado, ¿no? Por este inmediatismo, ¿no? No tenemos mucha paciencia, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, les cuento, se crean muchas empresas, muchas pequeñas empresas. Ya es un tema muy, muy cotidiano. Un detalle importante es de que estas pequeñas empresas, pues prácticamente dan la mayoría de empleos acá en el Perú, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estas pequeñas empresas logran sobrevivir la primera generación del emprendedor, la segunda, la tercera? ¿Pueden asociarse? ¿Pueden crecer, hacerse más grandes? Eso, por ejemplo, es un tema que a veces está vinculado con la creatividad. En realidad está vinculado a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con lo que vamos a ver justo en esta clase, las facilidades que nos proporciona el Estado para crear empresas, y no solamente crearlas, que eso es el punto de partida, ¿no? Sino también sostenerlas, financiarlas, promover asociaciones, que crezca una idea que parece pequeñita y que no simplemente quede en un tema de autosubsistencia o de subsistencia decorosa, sino que sea una gran iniciativa, ¿no? Las iniciativas empresariales creativas que han sido exitosas y han traspasado las fronteras peruanas no han sido muchas. Una de ellas, por ejemplo, es el caso de Colarreal con los Añaños, el tema de las cadenas de restaurante de Gastón Acurio bajo ciertas modalidades también han trascendido fronteras. Pero digamos que el tema empresarial sí como que somos muy, muy interesante acá la presencia empresarial aquí, pero no tanto en el exterior, ¿no? Algo nos falta, ¿no? Sobre eso que nos falta vamos a conversar el día de hoy en esta clase, tanto de los conceptos de creatividad e innovación, ¿ya? Como en el tema de la gestión pública propiamente dicha, que finalmente es el telón de fondo, ¿no?
y que también emplea estos conceptos de creatividad e innovación, ¿ya? Si por si acaso tienen alguna duda, por favor, el grupal, el chat es un importante medio para poder hacer consultas. Yo lo veo inmediatamente y trato de atender dudas y dudas. Entonces, empezamos, sin mayor preámbulo, a hablar un poquito de estos conceptos, ¿ya? A ver, número uno, vamos a hablar un poquito de creatividad. Ensayemos una definición, ¿ya? Se entiende por creatividad, su nombre lo dice, la capacidad de crear, de producir cosas nuevas, ¿no? De innovar, de y es una operación básicamente intelectual contra lo que muchas personas dicen, ¿no? Y para crear no tienes que pensar mucho, todo lo contrario. La creatividad lo que demanda es una habilidad cerebral e intelectual para producir cosas nuevas y que resuelvan un problema, ¿no? Nosotros en nuestro hogar, de repente en nuestro trabajo, tenemos un problema operativo, no podemos llevar de repente un mueble, o quizás queremos rediseñar un poco el ambiente de la sala, eh, y tenemos, los peruanos, tenemos la virtud de cierta libertad para poder producir cosas nuevas y que nos solucionen el problema, ¿no? Eso parte de una operación cerebral primero, más que una maña, más que un talento manual, es una operación intelectual. ¿Ya? Entonces, número uno, la creatividad es intelectual. Número dos, la creatividad produce cosas nuevas. Y número tres, la creatividad resuelve un problema de la vida diaria. Y finalmente, la creatividad tiene un objetivo, que justamente es eso, resolver un problema. No somos creativos sin un motivo. Somos creativos porque estamos apuntando a un problema que queremos solucionar. Estamos apuntando a una situación que queremos que sea diferente, que sea más fácil para nosotros, ¿no? En ese aspecto somos creativos. Por ejemplo, iniciamos un emprendimiento de ventas y yo la verdad quiero crear un platillo que no tiene precedente. Voy a hacer el tacu-tacu 12, la chanfainita 12 colores, pues, ¿no? Uf, todo un arco iris, ¿no? Bueno, puede ser arriesgado, para las personas que tienen problemas estomacales, ¿no? Pero, digamos que es una forma de yo quizás presentar esa ansia del peruano por probar muchas cosas, ¿no? La necesidad te hace ser creativo, completamente de acuerdo, Luis Enrique, la necesidad es acto. Justamente por eso, porque tú tienes un problema en tu vida cotidiana. Ese problema requiere que tú pienses rápido, que tú le des una solución a ese problema. Y en eso los peruanos somos creativos, somos muy despiertos, la mayoría de peruanos son muy despiertos, tienen la mente muy ágil, producen ideas nuevas, y ahí viene un poquito las condiciones para producir estas ideas nuevas. Entonces, pasemos a ver un poquito acá cuáles son las condiciones para que aparezca el proceso creativo. Cuando yo tengo un problema, primero tengo que ser sensible ante el mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un problema de trabajo, quiero, de repente me molesta mucho cargar un mueble, no busco la forma de cargarlo mejor, más cómodo, entonces eso para mí no es un problema. Yo me someto a esa realidad, no trato de hacerla más fácil y no busco una solución, simplemente me sacrifico, cargo más, sufro más, pero cumplo, digamos, con la actividad. Entonces, cuando yo no soy sensible ante los problemas, yo no busco una solución creativa. Pero sin embargo, si alguna persona se traza como objetivo, no sabes qué, yo no puedo, yo trabajo con muebles, dirán, ¿no? Yo no puedo estar rompiéndome la espalda todos los días. Necesito encontrar una forma de llevarlos de una manera que no me canse mucho. Entonces te pones a pensar, pruebas, utilizas sogas, utilizas técnicas y finalmente los llevas de una forma que a ti te satisface. Para eso ha tenido que darse un proceso de lluvia de ideas, ha tenido que haber fluidez. Voy a probar con esta alternativa, voy a llevarlo así, voy a llevarlo de cabeza, voy a intentar hacerlo con tres personas. En fin, es una fluidez de ideas que a mí me permite encontrar la idea que estoy buscando. Y finalmente, cuando yo opero la fluidez, soy sensible ante los problemas, tengo que también ser flexible ante las soluciones que yo quiera imponer. Se me pueden ocurrir algunos aspectos que no funcionen, tengo que adecuarlos. Tengo que ser flexible para poder llegar a una solución.
Y el último tema es que tiene que ser original, ¿no? O sea, no tiene que tener precedentes. Si yo me copio la idea que vi, pues, en televisión o de repente algo que me contó alguna persona que trabaja en mudanza, entonces yo no estoy siendo original, no estoy siendo creativo, ahí simplemente estoy aplicando un proceso que alguien más me dijo, ¿no? Entonces ahí es donde se acaba la magia, ¿no? Yo soy creativo cuando soy original, cuando nadie me lo ha dicho, cuando yo creo mi solución ante el problema. Entonces, resumiendo, para la creatividad se requiere fluidez, la lluvia de ideas. Se requiere ser sensible ante los problemas. Yo quiero solucionarlos, tengo ese objetivo. Tengo que ser flexible también, porque finalmente la solución que yo identifique quizás no es estrictamente la que voy a aplicar. Voy a tener que hacer adecuaciones, voy a tener que hacerle cambios. Y finalmente tiene que ser original, no tiene que ser una copia de otra idea que yo haya escuchado. Entonces, estas son las 4 condiciones o procesos para la creatividad. Muy bien, entonces seguimos comentando y hablando un poquito más de esto. Pero, ¿qué cosa es la innovación? Justamente al principio de la conversación hablábamos de que se dice que los peruanos somos creativos, pero no somos tan innovadores. En realidad, para ser innovador, uno tiene que ser creativo. Y esa es una pregunta de examen, ¿ah? Por si acaso, Sandra, apúntalo. Para ser innovador, uno tiene que ser creativo. Pero uno puede ser creativo sin ser innovador. Eso sí es cierto, ¿ya? Entonces, esa es la premisa. ¿Y por qué, profesor? Muy simple, porque la innovación requiere un proceso adicional, ¿ya? Yo necesito gente creativa para ser innovador, pero la innovación demanda que esas ideas que han pasado por todo ese proceso creativo sean útiles y funcionen en un mercado determinado. Funcionen económicamente, a grandes rasgos. Yo puedo ser creativo para, por ejemplo, crear la chanfainita de 12 colores, pero si bien es interesante la idea, si bien involucra varios sabores, puede fracasar en el mercado, ¿no? De repente no es del gusto de los consumidores, tiene problemas operativos, demanda muchos gastos y no funciona, ¿no? Entonces, he sido creativo, pero no he logrado pasar la barrera de la innovación, ¿no? Y la barrera de innovación es más exigente porque yo tengo que, como estoy hablando del mercado, tengo que ser competitivo, tengo que ser exitoso y tengo que lograr beneficios. Es el paso adicional muy alto para algunos que me exige la innovación, ¿no? La innovación se puede aplicar no solamente, digamos, a la comercialización, a los negocios, a los productos y bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, sino también internamente. Por ejemplo, ¿no? Yo organizo a mi personal de manera vertical, lo organizo de manera horizontal, pero puedo buscar un sistema mixto que a mí me permite de repente ser más eficiente en los objetivos que me planteo como empresa, ¿no? Por ejemplo, los vendedores, ¿no? Los vendedores normalmente tienen cierta libertad, cierta autonomía para poder hacer sus ventas, pero quizás yo como encargado de ventas los capacito de una forma en que ellos se organicen o necesiten organizarse de una manera no vista hasta hoy, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es innovación en la organización del trabajo, ¿no? También puede haber innovación dentro de los procesos industriales, empresariales, que permitan un éxito y una efectividad y una utilidad que va a ser el marco en el cual yo puedo decir, yo soy innovador, ¿no? Acá en la diapositiva se ve una definición de la OCDE, ¿no? Que es la organización a la cual el Perú aspira a ingresar, donde se reconoce justamente ese concepto de innovación. Cuando yo introduzco un bien o servicio, ¿no? Un proceso nuevo, mejorado, pero que es exitoso en el mercado, ¿no? La innovación, por eso mismo, es ya una práctica permanente en muchas empresas líderes en el mundo, ¿no? O sea, creo que ya no necesito hablarles por ejemplo, de los smartphones, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, se someten a una innovación permanente, ¿no? Donde desde que Steve Jobs dio digamos, innovó, ¿no? Con la producción de los smartphones,
que permitió la conexión a redes digitales y ese concepto, no sé si ustedes han visto la película Jobs, que es buenísima, ¿no? Siempre con cambios, exacto. Por ejemplo, ahora ya la mayoría está usando smartwatch, ¿no? Como dicen ahí en el comentario, ¿no? Antes solamente eran los smartphones, ¿no? Pero ahora es smartwatch, ¿no? Entonces, siempre la innovación es importante, es una forma permanente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, le permite a una empresa siempre estar vendiendo productos. Nunca acaba, es un ciclo interminable, ¿no? O sea, yo soy un consumidor permanente y eso es lo que, el perfil que actualmente tenemos las personas contemporáneas, ¿no? O sea, no compramos un producto y lo tenemos ahí hasta que que seamos ancianos, ¿no? Siempre estamos renovando, siempre estamos actualizando, ¿no? Este, no nos sentimos satisfechos con el producto, estamos más bien ya pensando cuál va a ser el nuevo modelo de iPhone, qué novedades va a incluir, ¿no? Entonces, ya no tratamos de anticiparnos. Entonces, vivimos en un mundo innovador, en un mundo de permanente cambio, mejora, optimización, donde el fin es la satisfacción del ser humano y ese es un fin que no tiene, valga la redundancia, término, ¿no? Siempre nosotros los seres humanos somos eternos insatisfechos y siempre vamos a estar buscando algo adicional, ¿no? Entonces, partiendo de esa naturaleza humana, la innovación va a ser permanente, ¿no? Sobre todo en lo tecnológico, muy bien, Hernán, me parece muy puntual tu acotación. Ahora, la inteligencia artificial, como dice Luis Enrique, nos genera un nuevo campo inexplorado de aplicaciones en la vida diaria, en temas académicos, en el trabajo. Estamos ante la robotización también de los procesos industriales, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba viendo cómo la fábrica de plásticos Reya emplea en su mayoría robots aquí en el Perú. Entonces, estamos en un escenario de optimización y cambio, ¿no? Pero eso no solamente, como les he comentado, se ve en los productos y servicios, también se ve en los procesos, ¿no? Como les decía, si yo voy a involucrar robots, voy a involucrar inteligencia artificial, tengo que cambiar mis procesos de producción, ¿no? Tengo que adecuarlos y tener presente que ya no voy a requerir tampoco tanta mano de obra como la requería hasta hace no mucho, ¿no? Eso también tiene un efecto en las relaciones laborales, ¿no? Que voy a tener y también en un futuro de coexistencia entre la labor humana y la labor robotizada o de inteligencia artificial, ¿no? En muchos casos, los supervisores o sea, ya cuando hacen su control de seguimiento, ya tienen personal humano y robots que van a tener que programar adecuadamente, porque la mayoría de quejas a veces de los clientes vienen de los robots, ¿no? Me atiende el robot, Telefónica, por ejemplo, emplea en gran mayoría para la atención al cliente el robot, ¿no? Entonces, y la mayoría de quejas se dan justamente en ese tipo de atenciones, ¿no? Y también hay innovación organizacional, ¿no? O sea, digamos, en la forma en la cual yo lidero mi grupo humano mi grupo humano, ahora mi grupo también con inteligencia artificial para lograr mis objetivos, ¿no? Entonces, hay una permanente adecuación y todo esto básicamente se ve en el sector privado. Ahora viene la pregunta, ¿estos conceptos de creatividad e innovación también se ven en el sector público? ¿Ustedes qué dicen? ¿Algún voluntario que quiera opinar? ¿Creen que el sector público es creativo, es innovador también? ¿O es totalmente diferente estos conceptos en relación con el sector público? ¿Alguien que levante la mano? Algo innovador nos dice Hernán, muy bien. No mucho, algo, ¿no? Sí, justamente ese va a ser la materia de nuestra conversación. Iván, mi tocayo, dice no innova, ¿no? Roberto no es muy innovador, tuvo que pasar una pandemia para habilitar la mesa de parte virtual, muy cierto. En realidad, eh, la gestión pública en el Perú es muy peculiar, ¿ya? Es muy peculiar, pero digamos que es sobre todo una muestra de los aspectos que no nos han permitido avanzar, ¿no? Muy limitado a comparación del sector privado, muy bien, César, ¿ya? Pero eso lo que nos hace pensar es, si es que somos un país creativo, que queremos ser innovadores, y no logramos que nuestra administración pública lo sea,
¿Podemos avanzar como país aislados de la gestión pública innovadora y creativa? Yo creo que no. Yo creo que tienen que ir a la par. Si no, hay un desfase, hay una brecha que va a ser muy difícil después de que nos pueda situar en el camino del desarrollo que todos buscamos, ¿no? De crecimiento y desarrollo de este país, ¿no? Entonces, nos adentramos un poquito más ya al concepto, ¿no? El proceso de innovación, como les he comentado, Sandra, por favor, toma nota, ¿ya? Se puede ser creativo, o si yo soy innovador, soy creativo, pero no necesariamente todos los creativos son innovadores, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ya? Ahora, el proceso de innovación parte de la creatividad, ¿no? Parte de la creatividad. Yo reconozco una oportunidad, reconozco un problema y empiezo yo, este, a hacer mi lluvia de ideas. Aplico los conceptos de fluidez, sensibilidad ante los problemas, flexibilidad, originalidad y fluye una idea creativa, ¿no? Esa es la metodología de la creatividad. Me apareció mi idea y ahí viene el gran salto, ¿no? Esta idea creativa va a ser innovadora siempre y cuando involucre un nuevo modelo organizacional en la empresa, un cambio tecnológico en el proceso productivo o un nuevo producto o servicio que sea exitoso en el mercado. Cuando lo sea, entonces sí soy innovador, ¿ya? Es en esta última parte, en este círculo celeste, en la implementación, donde el proceso creativo se transforma en un proceso innovador. Clara González ha levantado la mano. A ver, Clara, por favor, adelante, te escuchamos. ¿Quieres participar, Clara? Ha levantado por error, parece. Si no puedes participar con el micro, en todo caso por el chat grupal, no te preocupes, ¿ya? Entonces, este es en grandes rasgos el flujo de la innovación, ¿ya? Esto es lo que produce a ti la diferencia entre el ciclo creativo, que estamos hablando, la implementación que lo vuelve innovador y el éxito en el mercado. Ese proceso es el que resume el ciclo de innovación, ¿ya? Entonces, seguimos y ahora vamos a ver, esta vez sí, cómo esto se articula con la gestión pública, ¿ya? Se articula de la siguiente manera, ¿no? De que la gestión pública también pretende ser creativa e innovadora, pero bajo otro rótulo. Ellos le van a llamar modernización, actualización, innovación en la gestión pública. Para estos efectos, vamos a utilizar la innovación del sector privado, se va a llamar en el sector público modernización. ¿Ya? Ese es el concepto, digamos, equivalente que vamos a emplear. ¿Ya? Ahora, sí, pues me pueden decir, pero profesor, pero la modernización involucra innovación. La modernización es una actualización, es una vigencia, es permanente. Lo único que la diferencia aquí es de que la gestión pública no tiene una vinculación con el mercado. O sea, a diferencia de la innovación, que es un concepto netamente económico de mercado, la gestión pública lo que busca es la satisfacción del ciudadano. Entonces, la modernización lo que va a buscar es que la gestión pública satisfaga al ciudadano, ¿ya? A diferencia de la innovación que busca la satisfacción del consumidor, ¿no? Y la generación del éxito empresarial. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos conceptos. Modernización es equivalente a innovación, ¿no? Para la gestión pública, pero tiene una lógica diferente, ¿no? Yo busco modernizar la gestión pública, pero no para crear un éxito empresarial, no para vender un producto o servicio, sino para que mi ciudadano, el ciudadano de a pie, el ciudadano peruano, se sienta satisfecho con los servicios que brinda la administración pública, con todos los servicios en general. ¿Qué servicio me brinda la administración pública? Uf, ponte a pensar desde la licencia municipal, el servicio de serenazgo, desde los hospitales que te atienden, los centros educativos, las universidades, el certificado de antecedentes policiales, penales, todos los servicios que te brinda la administración pública tiene que satisfacer al ciudadano.
porque el ciudadano es el centro de la gestión pública. ¿Ya? Ahora, eso es lo que busca la modernización en la gestión pública. Busca la entera satisfacción. Ustedes acá, por ejemplo, son aproximadamente 40 personas. Todos tienen diferentes insatisfacciones, ¿no? Por parte de la gestión pública. Algunos de repente no la atendieron bien en el seguro de salud, se demoraron mucho, la pista de su calle está con hueco, quizás hay mucha inseguridad ciudadana en el barrio. Los problemas pueden ser en una enorme cantidad de problemas, pero justamente la lucha de la gestión pública es modernizarse permanentemente y satisfacer al ciudadano. Esto lo realiza no en el mundo de las ideas, esto lo realiza en un contexto global. Por eso se pagan los arbitrios, dice Luis Enrique, claro, por eso se pagan los arbitrios, para que yo tenga derecho a un ornato adecuado en mi barrio, ¿no? Si no lo tengo, entonces no están satisfaciendo ese servicio por el cual yo pago, ¿no? Como les comentaba, esta idea de modernización de la gestión pública se realiza en un contexto determinado, un contexto global. Hasta hace poco, por ejemplo, nosotros teníamos un contexto de pandemia. ¿Qué significaba eso? Que no podíamos salir, no teníamos restricciones en la salida de nuestros hogares, pero los servicios públicos tenían que seguirse prestando, tenían que seguirse operando. Entonces, la administración pública tenía que adecuarse a la realidad de la no presencialidad. Por ahí alguien en el chat grupal mencionaba que tuvo que ocurrir la pandemia para que se implemente la mesa de parte virtual. Es lo que tuvo que ocurrir, ¿no? Pero justamente el contexto determina cómo el servicio tiene que cambiar, ¿no? El teletrabajo que se empleó después para los trabajadores de la administración pública era necesario, tenía que uno adecuarse al contexto global, ¿no? El contexto es el escenario en el cual se brinda esta modernización de la gestión pública. Uno es el contexto global. Nuestro contexto nacional, que es inusitadamente retador, porque hay pocos países en el mundo que tienen los retos geográficos que tiene nuestro hermoso país, el Perú. Tenemos una gran diversidad, es cierto, una diversidad étnica, cultural, geográfica, pero también tenemos problemas de integración territorial. Tenemos realidades ajenas a las personas que viven en la metrópoli acá en Lima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros acá en Lima no tenemos problemas de luz normalmente, ¿no? Tenemos acceso a internet, hay acceso a los alimentos, no tenemos carestía de alimentos, y gozamos de muchos servicios públicos, si bien hay muchas quejas, los servicios públicos básicos se prestan. Eso no ocurre en muchas partes del país, ¿no? Hay muchas partes del país que carecen de luz, carecen de servicio de agua, de desagüe, están aislados, no tienen vías, los niños pequeños sufren de desnutrición crónica. Entonces tenemos un contexto nacional muy, muy complicado que tiene que ser, digamos, el reto de las personas que trabajan en la gestión pública. Satisfacer al ciudadano en todos sus contextos nacionales. Satisfacer tanto al ciudadano de Lima como al ciudadano de una provincia de frontera, de Caballococha, por ejemplo, ¿no? En la frontera colombiana, Caballococha, por si acaso, no sé si saben, no tiene luz, y Colombia sí tiene. Entonces, muchas veces la gente se ha preguntado por qué los colombianos sí dan servicio de luz a las personas que viven ahí y los de Caballococha no tienen. Una vez le pregunté eso a una persona conocedora del tema, me dijo, lo que pasa es de que hay problemas de implementación de redes de luz, es muy costoso instalar las redes ahí en la frontera, nos sale muy caro y por eso no lo hacemos. Le pregunté, y por si acaso yo me he enterado de que el Perú vende luz eléctrica a otros países. Sí, pero esa es otra cosa, me dijo, ¿no? Ahí más bien hay mucho negocio porque finalmente estamos obteniendo un ingreso. Pero es más costoso, en algunos casos, instalar redes eléctricas. Esa respuesta me hizo ver de que no había ninguna intención de instalarlas. Entonces, hay algunos aspectos de la gestión pública que justamente tienen que ser revisados, ¿no? Tienen que ser, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a estos servicios, por más caro que estén.
en opinión de este expositor, ¿no? Entonces, seguimos en este curso de introducción a la modernización. Juan Enrique Meneses, a ver, adelante, por favor, le escuchamos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos los compañeros también. Justamente quería yo saber su opinión al respecto a lo que acaba también de mencionar, ¿no? Muchas veces hablamos de derechos, ¿no? Que como ciudadanos tenemos que acceder, ¿no? A algunos servicios del Estado, ¿no? Y en alguna parte habremos quizás escuchado ese verso, ¿no? Donde dice, donde hay una necesidad, nace un derecho, ¿no? Y como también también deben saber que las necesidades básicamente son infinitas, ¿no? Y los derechos alguien los tiene que pagar, ¿no? Con recursos que son finitos. Entonces, eh, ¿cómo podríamos, mediante la gestión pública, poder equilibrar estas demandas, ¿no? De la sociedad, con los recursos disponibles, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, ¿no? Nuevamente, que si bien las necesidades son infinitas, ¿no? O al menos parecen serlo, ¿no? Porque siempre va a haber nuevas demandas emergentes, ¿no? En una sociedad tan dinámica, ¿no? Ujú, Como la claro. nuestra, eh, pero teniendo en cuenta que como Estado tenemos recursos inherentemente limitados, ¿no? De modo que hay todo un reto para poder asignarlos de manera eficiente y equitativa. Entonces, ahí entra en cuestión eso, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros en el ámbito público tener eso claro, ¿no? Porque, como se dice, ¿no? Nos hemos manejado bajo la premisa, ¿no? De que tengo derecho a eso, a lo otro, y no sabemos, pues bueno, al final el Estado no es una fuente infinita, ¿no? Entonces va a llegar un momento en la que no va a haber los fondos y que obviamente por un tema de corrupción o por una mala administración también se terminan a veces agotando antes de tiempo. Gracias. Muchas gracias, Juan Enrique. Sí, yo creo que, en mi opinión, lo que debe primar es el tema de necesidades básicas, ¿no? El Estado, el Poder Ejecutivo, básicamente, pero el Estado en sí, digamos, servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos que el Estado también ha seleccionado como que los tiene que prestar o en todo caso que supervisar su prestación, son los que como mínimo deben garantizarse a los ciudadanos en el país, ¿no? La ley orgánica del Poder Ejecutivo contempla, digamos, las prestaciones que necesariamente están a cargo, por ejemplo, del gobierno nacional, ¿no? La ley de bases de la descentralización señala qué obligaciones, qué funciones tienen los gobiernos regionales y gobiernos locales. Digamos que eso de las necesidades infinitas, bueno, o sea, las necesidades infinitas básicamente es un mercado, ¿no? Pero en el caso de la administración pública, las funciones son establecidas en leyes, ¿no? Hay una ley que dice yo tengo que prestar estos servicios o tengo que supervisar su prestación y eh, digamos de que esa es la responsabilidad legal, ¿no? De la administración pública, el cumplir, el acatar lo que señala la ley. Y claro, está también la pregunta, oye, pero contamos con los recursos para eso, y está también la respuesta de la planificación, ¿no? O sea, nosotros tenemos ese reto, pero no vamos a poder hacerlo todo en un año, en 2 años, en 3 años, sino que tienen que haber compromisos, eso también tiene que ver con los acuerdos con la ciudadanía, ¿no? De prestación de estos servicios o de incremento y optimización de la calidad de los servicios que se prestan, ¿no? Porque si no es así, lo que se produce es una sensación de incumplimiento o de no cumplimiento que digamos, va a llegar justamente a la insatisfacción del ciudadano, ¿no? Bueno, ese por mi parte es el comentario. Acá
Luis Enrique está pidiendo la intervención. Esa es la última intervención y seguimos, por si acaso, Luis Enrique. A ver, por favor, adelante. Ya, Comenta. profesor, gracias. Referente a lo que estaban diciendo, a veces las municipalidades o algunos gestores públicos, lo que pasa es que se basan en proyectos. Tienen también fondos, ¿no? Como de caja chica del Estado que les manda, referente a un proyecto, y a veces contratan de diferentes empresas y se van al que le dé un material más cómodo. Y ahí es donde existe, digamos, el tipo de corrupción y los malos manejos y las malas pistas mal hechas o malas construcciones, ¿no? Basándose justamente en ese tipo de cosas, ¿no? Para recalcar. Claro. Mira, Luis Enrique, muy bien. O sea, justamente la corrupción es algo que ningún funcionario tiene que realizar, ¿no? O sea, cuando se realiza, tiene que ser sancionada inmediatamente. El problema en el país es de que eso no ocurre muy a menudo. Justamente la capacidad de control de la mayoría de los organismos del Sistema Nacional de Control es muy restringida, muy limitada. Eh, se dan casos en los cuales eh, el alcalde se conoce públicamente que un funcionario público está cometiendo actos de corrupción y el órgano de control no dice absolutamente nada o se entera después de la nota de prensa. Entonces, efectivamente, hay muchos aspectos que justamente van a ser materia ahorita de la conversación en que la gestión pública ha fallado, ¿no? Ahora vamos a verlo con más detalle. ¿Ya? Entonces, prosigo. Y justamente en relación a sus preguntas, definimos acá lo que es gestión pública, ¿no? La gestión pública es la gestión de políticas públicas, programas y uso de recursos que realiza la administración pública. La administración pública es el sujeto, es el ente, digamos, integrado, ¿no? Por las municipalidades, por los gobiernos regionales, el gobierno nacional, las empresas estatales, que hacen gestión pública. ¿Y qué es gestión pública? Es utilizar los recursos, sean dinero, sean infraestructura, sean personal contratado, ¿no? ¿Para qué? Para lograr objetivos y metas de carácter público. ¿Y cuál es un objetivo y una meta de carácter público? Pues puede ser, oye, ¿sabes qué? Yo quiero reducir la anemia en el Perú en un porcentaje del 5%. He hecho una medición, los niños el porcentaje de anemia está alto, mi meta es reducirlo a nivel nacional. Ese es un logro y objetivo de meta pública. Cuando lo logre, ese pequeño objetivo logrado va a contribuir a que el ciudadano perciba que está recibiendo bienes y servicios esperados. El problema, si solamente se limita a un aporte aislado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Es importante que los aportes que involucren una satisfacción al ciudadano sean articulados y sean integrales. Por ejemplo, si yo vivo en Comas, ¿no? Con el respeto de las personas que viven en Comas, y veo de que me están cobrando adecuadamente pues, los servicios de recolección de basura, ¿no? Pero hay mucha inseguridad ciudadana, digamos que por otro lado hay problemas de pistas, ¿no? Entonces, yo no voy a acordarme del único beneficio que recibo, yo lo veo de una manera integral, ¿no? Entonces, si de todos estos 20 servicios que deben darme, solamente uno está bien y los demás mal, entonces yo voy a estar insatisfecho. Entonces es por eso de que la provisión satisfactoria de bienes y servicios al ciudadano debe ser integral, ¿no? Ahí articulada, porque si no, lo que se genera igual es una insatisfacción y la recordación de lo poco bueno que me pueden dar no va a ser prácticamente relevante, ¿no? Luis Enrique, beneficio de buenos materiales. Claro, es justamente cuando hay corrupción, pues las personas, para ahorrar los costos, utilizan malos materiales y no hay supervisión que lo identifique, donde se producen obras de infraestructura con malos materiales que ocasionan, mira lo que vamos a comentar, una insatisfacción generalizada con el servicio. Un mal puente, ¿no? El puente que se derrumbó, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, seguimos, por favor. Entonces ahí viene nuestra problemática, pues, ¿no? Lo que estamos justamente nosotros tratando
de identificar, ¿no? ¿Cuál es nuestra problemática? La problemática es de que hay todo un inadecuado diseño, ¿no? En el tema de la administración pública, ¿no? Nosotros pensamos si es que la administración pública acá en el Perú cumple con estos parámetros y nos damos cuenta tormentosamente de que la mayoría de los aspectos esperados por la administración pública, sea en infraestructura, sea en atención del personal de la administración pública, sea en el seguimiento, la transparencia, el ahorro de recursos, digamos, la transparencia en el acceso a la información pública, ¿no? Hace unos años, sobre todo, y siendo muy específicos a inicios de este segundo milenio, era sumamente mal, ¿ya? La administración pública era, unos dirán, sigue siendo, yo creo que ha mejorado, pero en ese momento era sumamente mala. En varios aspectos, como los que he mencionado, no había mayor avance, a pesar de que habían recursos, ¿no? Estaba muy mal gestionada. Había un bajo desempeño del Estado y por ende había, digamos, una terrible percepción del ciudadano en relación con los servicios que se brindaban a la población, ¿no? Entonces, yo les comento este tema para que tengan en cuenta la problemática, ¿no? En ese momento teníamos un Estado que no funciona, ¿no? Un Estado que requiere ser reformado, requiere ser modernizado. Y entonces es en ese momento en que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros decreta un proceso de reforma integral, ¿no? De la gestión y administración pública. Y esta administración pública reformada, que se mira a sí misma con insatisfacción y con descalificación, ahora se traza como meta obtener resultados para satisfacción del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugiere esto? Lo que sugiere es de que la administración pública en ese momento se identifica de que tiene que cambiar y tiene que buscar un Estado moderno, ¿no? Un Estado orientado al ciudadano, descentralizado, eficiente, abierto, que utilice las nuevas tecnologías de la información acorde con las corrientes de innovación actuales, que sea transparente, que rinda cuentas, que esté orientado al ciudadano, que esté articulado en todas sus esferas, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, y que continuamente ofrezca a la ciudadanía un balance y un control de la gestión, ¿no? Que sea un ente en el cual nosotros podamos confiar, ¿no? Tanto a nivel local, nivel regional, como nivel de la más alta esfera, que es el nivel nacional, ¿no? Ese es el Estado moderno que nosotros, que ellos, la presidencia del Consejo de Ministros, se traza como meta, como objetivo. Entonces, acá hay un tema que después vamos a ver en nuestra clase de planeamiento, que es importante tener una visión a futuro de cómo quiero las cosas, ¿no? Por ejemplo, Juan Enrique me dice, ¿no? Yo tengo necesidades infinitas, tengo pocos recursos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo tú te ves o cómo se ve la administración pública de acá a 10 años, de acá a 15 años? ¿Más eficiente? ¿Los ciudadanos más satisfechos? Entonces, la presidencia del Consejo de Ministros es un ejercicio de perspectiva, ¿no? De visión a futuro. Dice, ¿sabes qué? Yo de acá, a un tiempo adicional, veo un Estado moderno, un Estado que utiliza tecnologías de información, transparente, sostenible, ¿no? Y orientado al ciudadano. Eso es una perspectiva, es una visión deseada, es un futuro que yo quisiera que se realice. Pero ahí viene la pregunta de planeamiento estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que eso ocurra? ¿En qué tengo que trabajar? ¿En qué tengo que mejorar? Y la presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Gestión Pública, se respondió: lo primero, vamos a ver los hitos necesarios para poder hacer un cambio gradual y progresivo. Entonces, ¿en qué trabaja? Bueno, hay una línea de tiempo, ¿no? Como les comentaba, ese tema empieza a inicio del segundo milenio, ¿no?
justo había un cambio, un cambio importante, ¿no? En la forma de gobernar en ese momento. Y uno de los primeros estándares que se realiza es una ley marco de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Que es el primer hito, ¿no? En 2002. Aparece esta ley marco que declara al Estado en permanente modernización, ¿no? ¿Qué significa esto? De que el Estado, como se ha visto a sí mismo, que no cumple con los estándares del ciudadano, está en una permanente actualización, modernización y optimización para lograr esa satisfacción buscada, integral, articulada del ciudadano. Y ahora, como alguien puede decir, pero eso quizás nunca lo logremos, ¿no? Justamente para eso viene el planeamiento estratégico. Yo necesito tiempos, necesito mediciones, necesito indicadores para ver si estoy logrando la meta, si estoy avanzando. Entonces, la modernización de la gestión pública tiene que también tener indicadores de avance, ¿no? Entonces, en estos primeros indicadores de avance se formulan, digamos, las primeras leyes. La ley marco de modernización es una de ellas. Después viene la ley de transparencia y acceso a la información pública. El Estado no era transparente, no tenía la obligación de habilitar al ciudadano información pública. Entonces, con esta ley se habilita. La ley del Código de Ética y la Función Pública. Ya no podemos hacer lo que queramos, dicen, ¿no? Ahora usted tiene, digamos, unos parámetros de función pública que tiene que observar. Por ahí alguien me va a decir, pero igual siguen haciendo lo que quieran. Digamos que eso de ahí es un defecto de seguimiento y supervisión, pero el marco normativo sí existe. El marco que castiga las infracciones contra la función pública está, ¿no? El silencio administrativo. Antes el municipio, el gobierno regional se demoraba en contestarme, nunca me contestaba una petición, un servicio que yo necesitaba urgente. El silencio administrativo, que ahora ya está implementado en muchas municipalidades, permite la aceptación tácita. Cuando surge un tiempo sin respuesta, ¿no? Se me concede a mí el pedido, ¿no? Tiene que estar en el texto único de procedimientos administrativos de la entidad como silencio positivo, pero una vez que tiene esa acotación, se entiende otorgado el derecho, ¿no? Surge también las estrategias de modernización de la gestión pública, ¿no? O sea, lo que les comentaba, ¿no? Yo tengo una visión futura y necesito una estrategia para llevarla a cabo. ¿Cómo la implemento? Una política nacional de modernización de la gestión pública y un plan nacional de simplificación administrativa, que es otro tema que vamos a ver. Pero estos son los hitos iniciales para la consolidación gradual de un sistema público, que es un sistema administrativo, que lo vamos a ver más adelante, es un sistema de modernización de la gestión pública en el Perú. Ese sistema que se creó bajo estos pilares tiene como ente rector a la presidencia del Consejo de Ministros. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el Perú. Señorita Sandra, por favor, pregunta examen, no se olvide, y acá justo aprovechando la primera clase estamos dejando ya las fijas, así que atentos, por favor. Seguimos entonces con el tema de la modernización de la gestión pública en el Perú. La primera estrategia de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿no? Así le llamamos, iba por fundamentarse en 5 pilares que, trabajados, iban a brindarle progresivamente esta visión de Estado moderno, de Estado que utilice tecnología de información, orientado al ciudadano, con un balance de control y gestión eficiente, ¿no? ¿Y cuáles son esos pilares? Primer pilar, el pilar del planeamiento estratégico, que después se volvió un sistema también, ¿no? Segundo pilar, el presupuesto por resultados. Es un tema que ahorita lo vamos a explicar. Tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, ¿no? Que tiene que ver cómo actúa el Estado, ¿no? Para poder resolver los problemas públicos y cómo el ciudadano tiene facilidades para poder presentar sus pedidos. El cuarto pilar, el servicio civil meritocrático. ¿Qué significa eso? Que el servidor que mejor se desempeña, el servidor que más se capacita, el servidor que, digamos, se esfuerza más en su trabajo y en la adopción de conocimientos, debe ser ascendido, ¿no? Ese es el enfoque que está implementando la reforma de servicio civil. Y finalmente, sistemas de información, uso de TICs, transparencia, gobierno abierto, ¿no?
Esto, digamos, son los 5 pilares sobre los cuales se construye el sistema de modernización de la gestión pública, ¿ya? Es un enfoque que me va a permitir a mí llegar a esa visión de futuro que estoy aspirando. Y pasamos al primer pilar. Ya muchos de ustedes ya saben de planeamiento estratégico, no necesito a veces comentarle, pero en este curso vamos a hablar de planeamiento estratégico. La política de modernización busca que las entidades públicas reflejen la política en objetivos claros y con una ruta clara en cómo lograrlos. La prospectiva. Yo tengo una meta, tengo un deseo de que el barrio donde vivo no tenga muchos indicadores de crimen, que sea un barrio seguro, que sea iluminado, permita que los transeúntes circulen. Ese es mi objetivo. Es el objetivo que se traza, por ejemplo, el alcalde de un distrito de Lima, ¿no? Que está en estos momentos quizás azotado por la delincuencia, y se pone a pensar el señor, mire, yo tengo este objetivo, yo tengo solamente 3 años de gestión, pero yo quisiera contribuir, digamos, al logro de este objetivo que va más allá de 3 años, ¿no? Va por 5 años, 10 años. Es un objetivo quizás a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese escenario es que nosotros tenemos como funcionarios públicos el deber de establecer un futuro deseado. Pero el futuro deseado tiene digamos, varios horizontes, ¿no? Por ejemplo, el de largo plazo, el horizonte, digamos, que va por un tiempo importante, considerable, estamos hablando de 15 años, 20 años, tiene que ver con las políticas de Estado, ¿no? Las políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional. Yo quiero o deseo que en este país no haya pobres, ¿no? Es una aspiración legítima, es una aspiración de largo plazo. La pobreza es una situación temporal de las personas que puede reducirse, puede eliminarse. Tenemos países, conocemos de países que tienen indicadores de pobreza insignificantes o nimios, que son básicamente los países del primer mundo en varios casos. Pero ¿por qué no aspirar a eso? ¿No? ¿Por qué no aspirar a ese objetivo a largo plazo? Eso, por ejemplo, reposa en las políticas del Acuerdo Nacional, que son las políticas de un horizonte mayor. Las políticas también de largo plazo tienen, por ejemplo, la visión al Perú al 2050, ¿no? ¿Cómo se ve el Perú al 2050? Ellos aterrizan un poco más. Yo veo al Perú 2050 con una reducción significativa en casi 15% de pobres. Es una visión a largo plazo que significa que tengamos que reducir progresivamente un porcentaje de personas pobres en este país para poder cumplirlo. También están las políticas públicas nacionales. Las políticas públicas nacionales ya, digamos, van a un tema más de sectores, ¿no? Por un lado, y objetivos. Por ejemplo, la política de salud. Yo trabajo en el sector salud, ¿no? Una meta, por ejemplo, del sector salud al 2030, que está en su política nacional multisectorial, es de que se incremente, digamos, o mejor dicho, se reduzcan los años de vida perdidos por falta de práctica de hábitos saludables. ¿Qué significa eso? Que hay muchas, o sea, nosotros como seres humanos tenemos una proyección de vida saludable. ¿Qué significa vida saludable? Sin acudir al médico, sin cuidados, digamos, delicados de nuestra salud, ¿no? En que gozamos de la vida saludable, en que no hacemos consultas médicas, podemos caminar, podemos valernos por nosotros mismos, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene prácticas saludables? ¿Qué pasa cuando uno bebe en exceso? Cuando uno, come demasiada grasa saturada, ¿no? Cuando uno de repente no tiene una vida saludable, no hace ejercicios, pues los riesgos de infarto, los riesgos de diabetes, los riesgos de diferentes enfermedades degenerativas aumentan, ¿no? Entonces, reducen nuestra expectativa de años de vida saludable. Entonces, el Ministerio de Salud se ha puesto como meta que nosotros tengamos más años de vida saludables. ¿Cómo? A través de la adopción de prácticas de vida saludable, que consumamos, tengamos un estilo de vida saludable, consumamos menos azúcar, consumamos menos grasas saturadas, tengamos ejercicio regular, consumamos más vegetales, ensaladas todos los días. Esos
Esas prácticas, aunque ustedes no lo crean, amplían nuestro horizonte de vida saludable, pero requieren ser difundidas, requieren ser practicadas, requieren ser valoradas, y eso es un trabajo que toma tiempo. Entonces es por eso que hay para eso una política que tiene ese objetivo y una serie de acciones que se van a realizar cada año para poder lograrlas. ¿Ya? Entonces, las políticas normalmente son de mediano y largo plazo. Cuando yo defino, por ejemplo, una política como esa, yo realizo también un planeamiento estratégico sectorial multianual en el sector salud, por ejemplo, ¿no? El sector salud, esta es una política para todos los sectores, esta de salud, ¿no? Pero el sector salud en específico, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, va a contratar personas que realicen charlas de capacitación a nivel nacional en los centros educativos, en las postas médicas, sobre la importancia de la utilización de prácticas de vías saludables, ¿no? Ese es el objetivo, por ejemplo, sectorial, multianual, durante, por ejemplo, 5 años, ¿no? Que puede tener un ministerio como el Ministerio de Salud. Muy bien, yo podría tener ese plan sectorial, pero ahora tengo que aplicarlo en una región, en una localidad. Quiero aplicarlo, por ejemplo, en Huánuco o en Huancayo, ¿no? Entonces yo necesito saber un poco las características territoriales para poder adoptar prácticas saludables. Quizás ellos sí tienen bien identificado el tema de prácticas saludables, no requieren mayor capacitación, pero sí requieren quizás otros aspectos como el tema de sistema de saneamiento de agua y desagüe. Ya no requieren tanto la intervención del MINSA, sino más la intervención de sectores como vivienda, ¿no? O las empresas municipales de agua y potable, ¿no? Entonces, esa adecuación territorial se puede trasladar en un plan de desarrollo concertado, sea este regional o sea este local, ¿no? Finalmente, entidades, ¿no? Entidades como un municipio, ¿no? Que puede tener su plan estratégico institucional. Las entidades con el carácter de pliego tienen planes estratégicos institucionales. Normalmente son de corto plazo, ¿no? 3 años, ¿no? Y finalmente, y tienen siempre un objetivo. Están también los planes operativos, que estos ya no tienen objetivos, esos tienen básicamente tareas y actividades, ¿no? A realizarse, y que también pueden ser de 3 años o de 1 año. Esta fila de políticas y de visiones de largo, mediano y corto plazo tienen que estar alineadas. Y ese alineamiento, este primer pilar de la modernización de la gestión pública, es, en esencia, el planeamiento estratégico de la gestión pública. Si hay un buen planeamiento estratégico, señores, y este funciona, entonces hay un pilar que sostiene la política de modernización de la gestión pública. ¿Ya? Seguimos entonces con el segundo pilar. A ver, el pilar del presupuesto por resultados. ¿Qué cosa es presupuesto por resultados? Me dirán. Bueno, presupuesto por resultados es un concepto sumamente básico que tiene que ver con que yo, como entidad, recibo un presupuesto con unas metas concretas, ¿no? Si yo las cumplo a final de año, entonces me estoy ganando el derecho a pedirlas e incrementarlas de nuevo. Pero si no las cumplo, el presupuesto que estaba asignado a esta actividad puede no validarse el año siguiente. Entonces, es como que yo tengo resultados, me dan presupuesto. Si no tengo resultados, no me dan presupuesto. Entonces, es una práctica sumamente saludable porque hace que los actores responsables de lograr los objetivos en realidad se esfuercen por concretizarlos. Ahora, esto no son objetivos simplemente de papel, sino son objetivos que tienen que tener una evidencia de acuerdo al programa presupuestal. Lamentablemente, no todo el presupuesto está sometido a presupuesto por resultados. Hay una parte que sí, pero el objetivo de este pilar es ampliar progresivamente y que todo el presupuesto asignado al sector público esté transversalizado por el presupuesto por resultados. Juan Enrique ha levantado la mano. A ver, Juan Enrique, adelante, por favor. Profesor, sí, yo tenía digamos, una controversia respecto a este punto, porque muchos gobiernos municipales, regionales, especialmente, ¿no? Y no solamente en ese nivel, sino también a nivel ministerial, en programas, entre otros, en donde pues reciben pues un cierto presupuesto, como se indica acá, en base a resultados, ¿no? Muchas veces en ese proceso de
cumplir con la meta, ¿no? De la ejecución anual del presupuesto, entre otras cosas, muchas veces, porque al final, de todas maneras, de eso es lo que muchas veces los jefes, ¿no? Se tienden a valer, ¿no? Cuando van a hacer su exposición final de los resultados de toda su gestión de un determinado periodo. A lo que voy es de que muchas veces eso conlleva a que a veces se tenga que faltar a ciertos filtros, ¿no? Ciertas etapas que al final luego pasa contra la Contraloría y termina todo tumbando abajo, ¿no? Por no cumplirse los procedimientos, ¿no? Por otro lado, también he sabido que los procedimientos para también poder, digamos, poner en marcha, ¿no? O ejecutar una determinada obra, ¿no? Dar la buena prueba, entre otras. Si bien es cierto, tienen procedimientos que a veces son bastante tediosos, pero ese afán a veces las unidades ejecutoras de tratar de poder, digamos, utilizar los recursos, a veces los terminan llevando al error, ¿no? A- a cometer, digamos, delitos, entre otras cosas, ¿no? Claro. De índole administrativo, ¿no? O penal, ¿no? Y al final eso termina siendo como que, pucha, algo como que como un incentivo para bien, como también como para mal. Gracias. Claro, Juan Enrique, lo que pasa es de que ahí lo que no se ha trabajado mucho es el tema de calidad de gasto, ¿no? O sea, la ejecución del presupuesto no simplemente es gastarla, sino gastarla de manera calificada, ¿no? Ahí, por ejemplo, también Hernán comentaba, ¿no? De los gastos, por ejemplo, que se realizan en obras con malos materiales, este, finalmente la evaluación de la inversión, cuando es inversión, ¿no? Eh, Tiene que tener prioritariamente el tema indicadores de calidad de gasto, ¿no? Entonces, el presupuesto por resultados, si bien es una herramienta importante para poder supervisar el cumplimiento de metas, si es que solamente se queda en metas de ejecución, no es suficiente, ¿no? Requiere también metas de calidad de ejecución. Y a veces, como tú bien dices, la calidad toma tiempo. La calidad no simplemente es gastar. Justamente por eso también, claro, por eso también surgen algunas tretas, algunos trucos para poder quedar bien, ¿no? Siempre en eso hay mucha creatividad por parte de los funcionarios públicos, pero ahí también tiene que ver con el seguimiento y lo que tenemos que ser creativos son las personas que le hacen seguimiento a estos aspectos, ¿no? Y las personas que controlan la corrupción. Y es por eso de que los brazos que controlan la corrupción todavía no se han asentado del todo. Básicamente, lo vamos a ver en este ciclo, el ente que controla la corrupción es el Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control está luchando progresivamente por asentarse, pero digamos, es toda una estructura donde los organismos de control institucional no tienen la suficiente fuerza ni el respaldo para poder lograr evitar e impedir actos de corrupción como debe ser, ¿no? Entonces, es también cierta debilidad de las organizaciones en temas clave, ¿no? El primero de ellos es la corrupción, el segundo es el incumplimiento y falta de calidad de gasto. ¿Y por qué es tan importante la calidad de gasto? Porque finalmente la calidad de gasto es la que produce la satisfacción del ciudadano. Si tú, por ejemplo, te construyes un puente bonito, aparentemente, en un año y medio, ¿no? Pero se cae, ¿de qué estamos hablando, no? Se construye quizás, por ejemplo, un hospital nuevo, bonito con helipuerto, pero se hunde, ¿por qué? Porque se hizo un relleno sanitario. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esos son temas de calidad de gasto y que tienen que ser sancionados ejemplarmente, ¿no? También tiene que ver un poco con el sistema de sanción a la corrupción, ¿no? O sea, no es ejemplar, pero digamos, creo que es un aspecto adicional que justamente es lo que hace tomarse en serio la gestión pública. La gestión pública tiene que tomarse en serio, no es un juego, no es el sector privado, no es que me van a pagar siempre, sino que es una misión porque finalmente el funcionario público, cualquier actividad que realice, tiene un correlato y
resultado en un ciudadano. Entonces, eso es lo que nunca hay que perder de vista. Y ese ciudadano puede sentirse satisfecho o insatisfecho. Si hay una mala decisión, el tema puede cambiar, ¿no? Volvemos entonces a nuestro tema. Estábamos en el segundo pilar, presupuesto por resultados, seguimos con el tercer pilar. El tercer pilar habla de gestión por procesos, ¿no? La gestión por procesos tiene que ver con la forma en la cual la administración pública diseña el ciclo de elementos que le permiten lograr su objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El programa Juntos, no sé si escuchó hablar usted del programa. El programa Juntos es un programa que se dedica a la transferencia de dinero a la población pobre, ¿no? Entonces, en su diseño, por ejemplo, ellos han señalado, mira, yo tengo varios procesos. Quizás el principal proceso es la afiliación de personas pobres, ¿no? A, a este programa social. Entonces, ese es el primer proceso, afiliación. Segundo proceso es el de verificación de datos. Tercer proceso es el de verificación de, digamos, de que reciben el dinero. Y cuarto, digamos, de cumplimiento de las condiciones bajo las cuales yo presto mi servicio, ¿no? Entonces, es importante que una entidad defina su gestión por procesos, ¿no? No define su gestión por la cantidad de gente que tiene, ¿no? No define su gestión por de repente, digamos, un factor diferente al ciudadano, sino que el centro de su gestión es el ciudadano y la forma de poder ser más eficiente en cómo lo realiza. Entonces, por eso es que yo me organizo por procesos. ¿Eso qué conlleva también? Conlleva de que yo voy a identificar muchos aspectos que pido al ciudadano que no debo pedir. Y eso también logra de que yo simplifique administrativamente muchos procesos. Por ejemplo, hace unos años, para sacar un certificado de antecedentes policiales, yo tenía que ir presencialmente a una entidad, pagar mi derecho, hacer mi cola, regresar después de 2 o 3 días y me daban mi certificado, que era algo bastante básico. Tenía que meter incluso mi DNI todavía. Hoy en día lo puedes hacer virtualmente y te demora menos de una hora. ¿Qué les parece, no? O sea, lo que genera la simplificación administrativa. Mira cuántas horas se han ahorrado, no haber ahorrado antes, si es que hubieran simplificado administrativamente ese proceso en su oportunidad, ¿no? Y finalmente la organización institucional. Cuando yo gestiono por procesos, yo también identifico qué personal necesito, ¿no? Si yo gestiono, por ejemplo, un proceso de afiliación a pobres, necesito una persona especializada en manejo de datos económicos de las personas, ¿no? Indicadores de pobreza, ¿no? Indicadores económicos, y necesito personas que también viajen a la región, afiliar o no a la persona que se identifica como pobre, ¿no? Entonces, yo ya voy identificando la necesidad de personal que tengo, ¿no? Y sobre eso yo contrato y organizo a las personas, ¿no? Entonces, es una cadena, gestión por procesos, me conlleva una simplificación administrativa y a organizarme institucionalmente mucho mejor. Ese es el tercer pilar. Daniel, adelante, por favor, coméntanos. Creo que estabas levantando la mano. Si no es así, Daniel se había prendido levantando la mano. Bueno, el cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. Estamos justamente en la reforma del servicio civil. Actualmente nosotros tenemos varios regímenes laborales, ¿no? Los principales es el régimen 276, el régimen 728 de la actividad privada y el régimen CAS, ¿no? Que es el régimen de contratación administrativa de servicios, ¿no? Esos tres regímenes son los principales. Hay otros regímenes especiales también. Pero justamente la ley de servicio civil lo que tiene como objeto es integrar esos tres regímenes en uno solo, en el régimen del servicio civil. Los CAS van a tener que pasar previa evaluación, ¿no?, al servicio civil. Es optativo para los trabajadores 276 y 728. Pero, ¿qué logran estas personas de pasarse al servicio civil? Van a poder ascender, es un servicio de carrera administrativa, digamos, van a ganar 12 sueldos, ya no los 14 sueldos, perdón, ya no los 12 que están acostumbrados, van a tener algunos beneficios adicionales, van a ser mejor remunerados, pero también van a tener que sujetarse a evaluaciones y a pruebas de ascenso periódicas.
¿Eso a qué llama? A que las personas que ingresen a prestar servicios de la gestión pública tengan presente el concepto de meritocracia, ¿no? No es que la gestión pública me va a pagar así trabaje mal, trabaje bien, así no me capacite, así no realice mi trabajo, falte, no vaya o me vaya temprano, ¿no? Sino que me va a reconocer los aportes que yo realice para hacer una buena gestión pública. Entonces, son aspectos importantes que nosotros tenemos que valorar de este cuarto pilar. Y el quinto pilar, señores, ya va más por el tema del sistema de información, ¿no? Estamos en una era de la información, una era donde todos utilizan tecnologías de la información, ¿no? Entonces, los sistemas de información ahora permiten justamente obtener datos fácilmente, mucho más que antes, ¿no? Entonces, ese sistema de información empleados, esas consultas que se pueden hacer por los smartphones de la gestión pública, permiten justamente también optimizar el seguimiento y evaluación que se hacen de los servicios que realiza el Estado, ¿no? Yo puedo bajarme una data de cuántas personas, por ejemplo, han sido registradas, ¿no? Como para un control quizás de anemia, ¿no? O sea, como datos, ¿no? Y puedo tener yo, digamos, una información clara de cómo va el avance de la lucha contra la anemia, básicamente por base de datos abiertos, ¿no? Y eso me va a permitir a mí hacer un seguimiento. Yo puedo, por ejemplo, escribir a un diario, escribir un periódico, ¿sabe qué? Yo, de mi investigación que he hecho de datos, me estoy dando cuenta que los indicadores de anemia no han bajado mucho, más bien se han incrementado. Hay un problema público que no se está solucionando. Hace unos días, la presidenta de la República tuvo un impasse con la prensa porque no estaba publicando los resultados de la encuesta nacional de hogares con resultados de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque la pobreza se había incrementado. Entonces, eso que supuestamente se quería ocultar, ¿no? De que, ¿sabes qué? No lo vamos a presentar, lo vamos a maquillar. Bueno, toda esa información se puede obtener con base de datos abiertos también. Es pública. Eso es lo que conlleva un sistema de información. Y que yo justamente por eso, yo o una persona estadísticamente conocedora puede hacer un seguimiento y evaluación de esa información y justamente fiscalizar al gobierno o a los responsables de un mal resultado o un buen resultado, ¿no? Y eso genera ya una gestión del conocimiento, ya está en manos de ustedes ciudadanos, ser proactivos en ese aspecto del control de información. Y justamente a través del control de información es que se logran la mejora, la optimización de los servicios que se brindan en la gestión pública, ¿no? Entonces, eso es en el tema de sistema de seguimiento de información. Y hay ejes transversales aquí. O sea, finalmente, los ejes transversales son de gobierno abierto. Estos datos tienen que ser abiertos. Se sujetan a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Son accesibles. Yo puedo, digamos, justamente por eso, si es que son accesibles, colaborar con la gestión pública para priorizar de repente aspectos que yo quisiera que se prioricen por determinada necesidad. Ahí viene el presupuesto concertado, ¿no? Que se hace en los gobiernos locales, sea en gobiernos rurales o sea en gobiernos de la urbe como aquí. Entonces, el gobierno abierto me permite eso, ¿no? Me permite a mí ser un mejor ciudadano y lograr que mi administración pública también mejore. El gobierno electrónico es una realidad que se dio gracias a la pandemia, ¿no? En gran parte. Me estaban comentando ahí la mesa de partes virtual. Prácticamente todos los ministerios ya tienen mesa de partes virtual. La mayoría tienen adoptado el sistema de papel. Entonces, ha habido un gran avance en el gobierno electrónico. Ya las firmas digitales están casi totalmente implementadas en la gestión pública. Entonces, los tiempos cambian, se moderniza también la administración pública en ese aspecto. Y el reto es la articulación, ¿no? En ese aspecto sí creo yo que estamos todavía bastante desarticulados. Ha habido un avance, cierto, pero la articulación es el principal reto transversal de la política, ¿ya? Tiene que ser articulado el gobierno local con el gobierno regional y el gobierno nacional. Pero ¿cómo están articulados si hay problemas de acceso a Internet, si hay problemas de electrificación? Entonces son aspectos que se tienen que subsanar para lograr una adecuada articulación, cuando hay problemas de vías, de acceso de vías. Entonces, ese yo creo que es el principal reto de los ejes transversales actuales
de la Política Nacional de Modernización. Ahora vamos a un ejemplo de caso. Ya vamos a conversar un poquito sobre un caso, justamente para que ustedes también se orienten en cómo piensa un funcionario público, cómo debería pensarlo, ¿no? Aquí tenemos el caso de Robertito, por ejemplo, un niño peruano, ¿no? De Cusqueño, tiene 8 años y vive en una comunidad andina, ¿no? Una comunidad campesina, Corimarca en el Cusco. ¿Qué pasa en Corimarca? Corimarca no tiene luz, ¿ya? Corimarca no tiene tampoco conectividad a internet y él sufre de anemia. Para llegar a su escuela, además, debe caminar 3 horas y lo hace solo porque sus papás trabajan en chacra. Entonces, es un niño con problemas de salud, es un niño con problemas de acceso a servicios públicos y también con problemas sobre todo de acceso al servicio educativo. O sea, tiene dificultades que van no solamente por hacer sus tareas, sino por llegar al colegio. Tiene que estar 3 horas andando, 3 horas caminando. Imagínense el reto y la dificultad que puede ser eso para una persona aquí. No sé si ustedes están acostumbrados a caminar 3 horas, pero es sumamente difícil y es admirable cómo algunas personas y muchas regiones del país lo hacen para llegar a sus centros educativos. Pero acá vemos una multidimensionalidad de problemas, ¿no? ¿Cómo afrontarlos? Ahí viene el primer reto que lanzamos aquí. Hay un problema, ¿ya? Y el problema que nosotros, y el aspecto o el enfoque que se va a adoptar es de que, sobre todo Roberto, por el tema educativo, tiene un bajo rendimiento escolar, ¿no? Ese es el resultado que se ve. ¿Y cómo se materializa eso? Pues Robertito tiene 8 años y ha dado su prueba PISA. En esa prueba PISA ha salido que tiene un mal rendimiento, ¿no? Ahí se ha materializado. Como Robertito, hay cientos, miles de estudiantes que no han salido bien en su prueba PISA. Entonces es un problema público, no solamente es el problema de Roberto individual, sino es un problema público, es un problema de país. Y eso nos pone también en un ranking de países que no les va bien en la prueba PISA. Entonces es un problema público que tiene efectos internacionales y que habla muy mal de nuestra educación, ¿no? Entonces, los del Ministerio de Educación, que son los principales interesados, quieren solucionar el problema de niños como Roberto, ¿no? Finalmente, Roberto es un ciudadano y a eso nosotros nos orientamos, pero se vuelve un problema público cuando muchos ciudadanos como Roberto pasan por lo mismo. Entonces, se hace, acuérdense, el proceso creativo, ¿no? Yo tengo un problema. Entonces, cuando tengo un problema, a ver, ¿quién me repite? A ver, ¿cuáles son las condiciones de la creatividad sobre las cuales se realiza la creatividad? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Tengo que ser sensible ante los problemas. Número 1. Número 2, tengo que hacer una práctica de lluvia de ideas, fluidez de ideas, para ver cómo solucionar ese problema. Número 3, tengo que ser flexible. Tengo que ser flexible, adecuar la solución que yo identifique para solucionar el problema y tengo que ser original, ¿no? Entonces, la creatividad también se da, señores, en la gestión pública. Este es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver si se da la innovación y la modernización, que es el concepto en que llega a satisfacer al ciudadano. Innovación acá no se da porque Roberto va a ser exitoso empresarialmente, sino porque vamos a lograr que Roberto esté satisfecho con el servicio. Es ahí donde vamos a verle que el Estado moderno funciona. Y en esa lluvia de ideas somos sensibles ante los problemas, identificamos que Roberto necesita un colegio, necesita docentes, necesita materiales de colegio, necesita equipos, necesita una computadora, necesita una laptop, un smartphone para poder acceder a las clases. Necesita estar bien alimentado y no un alimento cualquiera, sino tiene que ser un alimento saludable y necesita tener todas sus vacunas de salud. Entonces, tiene necesidades, como decía ahí Juan Enrique, pueden ser necesidades infinitas, pero acá estamos apostando por las necesidades básicas para poder tener un buen rendimiento escolar, y son estas de aquí, ¿ya? Entonces, no son infinitas aquí, son bien acotadas, son 6 necesidades que estamos identificando en nuestra lluvia de ideas. Entonces, proseguimos. También tiene la anemia, ¿no? Por eso la alimentación saludable. Y ahí viene la pregunta y el examen y la creatividad de la solución, ¿no?
¿Qué está ofreciendo el Estado? El Estado está ofreciendo diferentes servicios, está ofreciendo unas vías, está ofreciendo alimentación saludable, por un lado, pero ¿cuál es el problema? Lo está ofreciendo de manera desarticulada, ¿no? No de manera integrada, no de manera focalizada, aterrizada en una comunidad, en la comunidad de Corimarca, ¿no? Porque si lo hiciera de manera articulada, estos temas no se verían en esta comunidad. Entonces, lo que se estamos dando cuenta es que si bien el Estado presta esos servicios, no está aterrizado al caso específico de Corimarca, ¿no? No están articulados ahí quienes prestan los servicios. Quizás lo prestan en otro lado, pero no en Corimarca. Entonces, parte la idea y la creatividad de las personas del Minedu, ¿no? En que se requiere un modelo de servicio educativo adecuado a la realidad territorial. ¿Qué significa eso? Que los colegios en Corimarca tienen que considerar que sus alumnos viven en promedio a 3, 2, 1 hora del colegio, pero que siempre van a tener que invertir un espacio de tiempo para tránsito, ¿no? Entonces, yo necesito comprender eso para poder darle una solución. Tiene que tener en cuenta el territorio. Y tiene que tener en cuenta que también acá hay varios actores que brindan los servicios. Está el Ministerio de Salud a través de los establecimientos de salud de primer nivel. Está también, digamos, el PRONIET, ¿no? A través de la infraestructura educativa. Está, digamos, Pronatel. Está también diferentes entidades que tienen que ver con el acceso a Internet, el acceso a electricidad. Entonces, todos estos señores tienen que estar articulados para poder en conjunto dar una solución a Corimarca y lograr que Roberto pueda tener lo que necesita, ¿no? Y niños como Roberto. Entonces, vemos de que este problema público, ¿no? Es un problema público que involucra que yo necesito, y yo no puedo tener los bienes y servicios disgregados. Yo tengo que regularlos y articularlos para que puedan aterrizar en una comunidad y solucionar el problema público. Porque si los tengo disgregados, no cumplen, como les comentaba, el requisito de integralidad y de satisfacción al ciudadano, ¿no? Están dispersos. Como están dispersos, yo tengo 20 servicios y de los 20 servicios, 19 están mal y uno está bien, entonces para mí la actuación es insatisfactoria. Entonces, por eso se requiere articular la administración pública con las personas que son el destinatario de las políticas de ellas, ¿no? Entonces, acá vemos una cadena de valor. Esa es la creatividad del Minedu. ¿Ellos qué dicen? A ver, vamos a ver. Dicen que yo tengo, Minedu, el rol de política pública sobre todo de largo, mediano plazo, y regulo, ¿no? Y yo regulo de que hay un bajo rendimiento escolar de estudiantes en el ámbito rural. Entonces, necesito, para poder afrontar este problema, estrategias de intervención que diseñen un modelo educativo con enfoque adaptado al territorio con pertenencia cultural y social, donde van a participar los programas sociales del MIDIS, ¿no? Programa Juntos, programa Jaliguarma, va a estar también los gobiernos regionales y locales, van a prestar los servicios de luz, de electrificación, ¿no? Va a estar el MINSA también con el control de vacunas, con la alimentación saludable, con el control de la anemia, y van a producir bienes y servicios en conjunto y van a ser gestionados para que Roberto tenga todos estos servicios al mismo tiempo y pueda de esa manera incrementar el rendimiento académico. Con estos resultados, Roberto ya va a pasar de estar jalado en la prueba PISA a tener un buen incremento en su rendimiento escolar, ¿no? Entonces, esa es la creatividad que se está adaptando en este ejemplo que estamos viendo, ¿ya? Por eso, ahora la política, y este ejemplo nos sirve para ver cómo la política de modernización de la gestión pública también cambia, también se actualiza, y ahora ellos enfatizan que el centro de la política son las personas, son los ciudadanos, pero los ciudadanos requieren que los sectores, los interventores de política estén articulados, estén coordinados y presten los servicios de manera integral y articulada, ¿no? Ese es su rol. Y también tengan que ser evaluados para ver si eso está funcionando o no. Entonces vemos de que hay objetivos prioritarios aquí, ¿no?
El objetivo de la política de modernización pública es que se responda a las necesidades y expectativas de las personas, ¿no? Ya no se habla tanto de ciudadano acá, sino de personas, porque hay muchas personas, personitas, que propiamente no son ciudadanos legalmente, pero son objetos de la política. Por ejemplo, los niños, nuestros niños. La mejora de la gestión interna ocasiona eso, la mejora de la gestión interna de las entidades, que fortalezca una mejora continua en el Estado y finalmente se garantiza un gobierno abierto que dé legitimidad a las intervenciones públicas. ¿Ya? De esta manera, hay una visión de la nueva política de modernización de la gestión pública, ¿no? Por cierto, que es esta que la vamos a comentar, que al 2030 los peruanos contaremos con bienes y servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de manera oportuna y eficiente. Entonces, hoy día estamos 2024. ¿Llegaremos a esta visión de la política 2030? Esperemos que sí. Yo sinceramente espero que sí, pero para eso hay que trabajar en el seguimiento y la fiscalización de los objetivos de la política, ¿ya? Porque es bonito tener una visión adecuada, pero es necesario también ver cómo se trabaja para lograrlo, ¿ya? Bueno, por mi parte, señores, ha sido un gusto poder haber realizado esta primera clase con ustedes. Quedo llano para cualquier consulta que ustedes tengan a bien realizar, de algo que no les haya quedado claro. Y si no, bueno, lo dejo en las manos de Sandra, a ver qué se viene con Sandra. Ya, muchas gracias.